Quiero saludarlos en esta mañana y agradecerles porque cada día, de lunes a viernes, me acompañas en este programa, me haces compañía a través de estas enseñanzas. Dios bendiga su vida, Dios abra su entendimiento, Dios llene su corazón de una nueva unción, llene su mente de una nueva vida, de una nueva expectativa a través de su palabra. Que el conocimiento de la gloria de Dios te llene a ti, así como las aguas cubren la mar. Cuando nosotros miramos la mente posee batallas muy fuertes. La batalla en la mente puede llevar a una persona a la depresión, a la opresión, puede provocar una enfermedad. La batalla en la mente puede hacer que una persona caiga en un lodo de fracaso del cual quizás nunca se pueda levantar. Esos pensamientos de derrota, de fracaso, que roban la identidad, que te hacen pensar que no puedes, que no lo vas a lograr, etc. Son batallas, fortalezas que se establecen en la mente. Por ende, la batalla, la guerra más fuerte que yo he podido ver que un ser humano libre está en su mente. Y muchos de aquellos que han librado con batallas en la mente no han podido sobresalir de ello, terminan en un suicidio, terminan en un fracaso, terminan en una derrota, cambiando su identidad, cambiando su vida, llenos de vicios, llenos de contradicciones respecto a su propósito. Por eso estamos hablando de este espacio de los 4 estados de liberación, y el primero que estamos trabajando es la mente. Esa es la razón por la cual me estoy tomando el tiempo para darte lo más concreto, pero lo más objetivo de la batalla en la mente y de cómo ser libre de esa batalla. El cambio y la transformación de una persona inician ahí, en la mente. Cuando tú lees cada parte de las escrituras, específicamente las cartas de Pablo a la iglesia, te puedes dar cuenta que el mensaje de Pablo es directo a la mente, al corazón, al espíritu y al alma. Todas las cartas de Pablo encierran estos 4 estados en una persona. De hecho, si tú haces un estudio profundo de la palabra, te vas a dar cuenta que el mensaje de Pablo era a la mente de la iglesia, pero el mensaje de Jesús era al corazón de la persona. El mensaje de Dios era al alma de la persona. Y el mensaje del Espíritu Santo es al espíritu de cada persona. Y ahí tienes los 4 estados de liberación personal, los 4 estados en los cuales necesitamos ser libres. Quiero hablar en este 4º programa de esta serie Liberación Personal, los 4 estados de liberación personal. Voy a hablar acerca de los 10 tipos de mente. Los 10 tipos de mente o las 10 mentalidades que se pueden formar en una persona. Voy a hablar de las primeras 5 en este programa y en el siguiente programa mencionaré las otras 5 si no me alcanza el tiempo para dar las 10. Hablemos de las 10 mentalidades o los 10 tipos de mente. La palabra de Dios nos permite entender que existen 10 mentalidades o 10 estados de mentalidad o 10 mentes que se pueden formar en una persona. Una persona puede tener en su propia vida 9 de estas mentalidades, o una persona puede tener una sola mentalidad de estas, o una persona puede tener una mezcla en su mente de estas 10 mentalidades. Número 1, la primera mente o la primera mentalidad de los 10 estados de mente es la mente de Adán o la mente original. Esta la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tú no necesitas encontrar la palabra mente para entender que se está hablando de mente. Necesitas simplemente entender las definiciones de la mente, o necesitas simplemente tener unos sinónimos de mente para poder entender a qué hace referencia a lo que se está formando. La palabra formar, si escucharon los audios anteriores, el programa anterior,
La palabra formar hace parte de una de las definiciones hebreas que hace referencia a la mente. La mente o la mentalidad de Adán, que es la mente original o la mentalidad original. Número 1. Dice que Dios había formado al hombre y lo puso y lo estableció en Edén. La palabra formar es una palabra hebrea que se escribe yatzar. Y-A-T-S-A-R. Yatzar. Yatzar significa ser moldeado o estar moldeado, moldear, llevar a un proceso, procesar, estar adaptado, adaptar o el efecto de procesar adaptando a alguien. La palabra yatzar. Del verbo de la palabra yatzar, es decir, de la palabra formado, el verbo hebreo es el verbo piel. Piel, como la piel que tenemos. La diferencia es que lleva un guión en la palabra pi. Piel. Este verbo se traduce diseñar o establecer dentro de un diseño original, piel. Y la etimología de la palabra formar es la palabra formare, la cual significa darle forma o significa hacer a la imagen o tallar una figura parecida a. No pierda de vista esto que le estoy hablando de la mente original o de la mente de Adán, la primera mentalidad. ¿Cuál es la característica de la mente original? Esta es la mente que es creada desde la imagen de Dios. Es la mente hecha a la semejanza de Dios, según Génesis 1:26. Es una mente semejante a Dios y posee atributos de Dios, Génesis 1:28. Es la mente que tiene la capacidad para dar identidad y carácter a todas las cosas creadas. Recuerden que Adán puso nombre, le dio identidad a todos los animales que había Dios creado. Esta fue la mente original, la mente con la que Dios creó al ser humano. Este fue el diseño y el pensamiento que Dios implantó en nosotros. Debido al pecado se pierde esa mente y se establece una nueva mentalidad. A partir de la pérdida de la mente original, comenzamos a entender las 8 mentalidades que siguen. La mentalidad número 2, que es la que se forma cuando se pierde la mente original, es la mente de Caín. Número 2, la mente de Caín, los 10 tipos de mente. Tenemos la mente original o la mente de Adán y tenemos ahora la mente de Caín. La mente de Caín es el resultado de una mezcla entre querer ser bueno, pero no puedo ser bueno. Caín es el resultado de una mezcla, de una mente mezclada. La mente de Caín es la mente que expande la maldad. Judas 11:12 dice: mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Aquí se nos revela la mente o el pensamiento o la conducta de Caín. Esta mente de Caín es la mente opuesta al plan original de Dios. Es la mente opuesta a la primicia, a la ofrenda. Recuerden que Caín mató a Abel. Es la mente o la mentalidad que se rebela contra Dios. Es la mente también ligada a la maldición. Génesis 4:11 dice: ahora pues maldito serás tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Aquí estamos viendo cómo Caín es condenado a esa maldición. No pierda de vista, por favor, las características de cada mentalidad. Viene la mente original, perdemos la mente original, que es la mente de Adán. Perdemos esa imagen y semejanza, ese pensar como Dios, y somos establecidos en la mente de Caín, la mente con las características que le mencioné. Como la mente de Caín representa las mezclas, se adhiere a la mente de Caín el tercer tipo de mentalidad, que es la mente carnal. Número 3, la mente carnal. Tenemos la mente original, la mente de Caín, y número 3, la mente carnal. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Deseo. Dice que el deseo de la carne va en contra del deseo del espíritu. Deseo sinónimo de mente. Lo estudiamos en la palabra anterior. ¿Cuál es la característica de la mente carnal? Es la mente que está ligada al pecado. La mente que está ligada al pecado, a todos los apetitos, desenfrenos, fantasías y obras y manifestaciones de la carne. Cuando se establece la mente carnal en el ser humano, se adquiere o se adhiere una nueva mentalidad, es decir, la mente número 4, que es la mente natural. La mente natural. Esta mente natural es la que recibe Adán frente al árbol. Cuando él come del árbol, se vuelve lógico, se vuelve razonable, se vuelve un ser que comienza a razonar todo, la mente natural. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Característica esencial de esta mente natural es la mente que está ligada a la razón y al sentido común. La mente que está ligada a la razón y al sentido común. Dentro de esta mentalidad de la razón y el sentido común, que es la mente natural, esta mente se establece a través de 4 características. Número 1, el humanismo. Número 2, la filosofía y el egocentrismo. Número 3, es la mente ligada a la religión, las teologías, las doctrinas y los paradigmas. Y número 4, es la mente que está ligada a la ciencia. Entonces, recuerden, recapitulemos un momento. Estamos hablando de los 10 estados de la mente. Número 1, la mente de Adán o la mente original. Era la mente de Dios en el ser humano. Se establece la mente de Caín por causa del pecado. Tenemos la segunda mentalidad y es la mente de las mezclas. Todo lo que se opone a Dios, a la bendición, a lo puro, a lo limpio, y se establece dentro de la maldición. Esa mente de Caín, que es la segunda mente, nos lleva a la mente carnal. La mente carnal. La mente carnal como característica es aquella mente que está ligada al pecado. Y a partir de ahí surge la mente natural, la que se adquiere en el árbol. De hecho, en el árbol del Edén, el árbol de la ciencia del conocimiento, se adquiere la mente natural y se adquiere la mente carnal. La mente carnal porque los lleva el pecado. La mente carnal está ligada al pecado, y la mente natural porque ellos se vuelven razonables, lógicos, obvios. Se vuelven una filosofía humana. Y dentro de la mente natural, la cual está ligada a la razón y al sentido común, se establece a través del humanismo, la filosofía, egocentrismos, la mente de la religión, teologías, doctrinas, paradigmas, dogmas, y es la mente de la ciencia. ¿Cómo así la mente de la ciencia? La mente que está ligada a la ciencia, una ciencia que debate a Dios, una ciencia que niega la existencia de Dios. 10 estados de mentalidad. Los 10 estados de mentalidad. Quiero despedirme esta mañana bendiciéndolos con esta primera parte de las 10 mentalidades, y en nuestro próximo programa mencionaré las siguientes 5 mentalidades. Dios con ustedes.